¿Quieres que tus fotografías resalten en Instagram y que los demás queden atrapados en tu galería? En este video te compartiré algunos tips para optimizar tus publicaciones en Instagram. Mi nombre es Shakira Ten, bienvenido a mi canal. Si estás aquí por primera vez, dale click a la campanita, suscríbete y así no te pierdes de ninguna de las novedades. Si eres emprendedor o simplemente te encanta publicar tus fotos en Instagram, estas recomendaciones van a hacer una gran diferencia. Los párrafos en Instagram también son parte de la presentación de tus fotos. De seguro has intentado separar los párrafos a la fuerza. Has puesto varios espacios, luego has grabado la publicación para darte cuenta que todo el texto está aglomerado. Sí, algunos utilizan otras técnicas. De momento pones unos puntos para separarlo, pero la verdad no es lo mismo. No necesitas hacerlo de esa manera. No. Va a ser de una forma más fácil. Comencemos entonces. Los textos más largos y sin separación son muy difíciles de leer hasta el final. Tienes que separar los párrafos. SpaceGram es mi favorita. Una de sus ventajas es que puedes utilizarlo desde el computador. Tiene una gran variedad de funciones. Respeta los espacios de los párrafos, te dice la cantidad de caracteres que has utilizado y que te permite Instagram. Te deja utilizar negritas y cursivas. Sí, también te deja utilizar negritas y cursivas. Ojo, que algunos celulares no reconocen esta opción. Si no te animas a usar este recurso, usa mayúsculas o hashtags para destacar alguna palabra. Le he agregado una extensión de Chrome para corrección ortográfica. La amé. Te dejo en la descripción detalles de cómo puedes descargarla. Copias, conviertes y listo. Si te gusta trabajar desde el celular, te recomiendo Instaspacer. Descargas la app, copias el texto en la aplicación y ya está. Puedes usar un blog de notas para trabajar el copy, las llamadas de acción, los hashtags. Yo uso el WhatsApp de mi marido como blog de notas. Sin caracteres ni puntos. Simplemente pones el texto que quieres que aparezca. El texto de tu post limpio sin distractores. Los espacios invisibles es otra herramienta que puedes utilizar. Voy a estar utilizando el Instagram de Morena, mi perrita, para hacer esta prueba. Si solo piensas poner una frase y agregar los hashtags, esta sería tu mejor opción. Aunque no es recomendable, esfuérzate un poco más en el copy, intenta retener más a la audiencia. Si lo que quieres es que tus seguidores permanezcan un poco más en tu galería, tendrás que invertir tiempo en esto. Dejo en la descripción un espacio invisible para copiar y pegar en tus publicaciones.
El formato clásico estándar de publicaciones de Instagram es de 1080 píxeles por 1080 píxeles. Un cuadrado. El recomendado sería de 1080 píxeles por 1350. Esto parecería una tontería, pero esto hará que las imágenes se vean más grandes en la pantalla. Está comprobado que las imágenes más alargadas retienen más la atención de los demás. Un par de segundos más posicionarán nuestro contenido y aumentará el alcance según el algoritmo de Instagram. Así que recuerda, descripciones más largas, contenido de valor, aumentar el tamaño de tus publicaciones y textos espaciados ayudarán a que tus seguidores se queden un rato más en tu galería. Estos son algunos trucos que te ayudarán a optimizar tus publicaciones. ¿Qué otros recursos utilizas para optimizar tus publicaciones? Me gustaría que me dejaras algunos comentarios. Recuerda, si aún no te has suscrito, suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Hasta la próxima.